Francisco Córdoba Otano y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde distintos puntos de vista. Hoy desde Bruselas, en Bélgica, en el centro del Parlamento Europeo, la Unión Europea y la Comisión Europea. El programa del día de hoy: Bitcoins y monedas digitales. Espero lo disfruten. La primera pregunta es: ¿qué son las famosas Bitcoins? ¿Dónde fueron creadas y cómo? Un dato curioso es que no se sabe quién fue el creador. Se dice que fue un profesor japonés que un día decidió crear esto, pero algunos que se le han consultado, él dice no, yo no creé esto. Entonces todavía no se sabe quién fue la primera persona. Pero bueno, las Bitcoins son creadas como una forma alternativa de las monedas. Recordemos un poco de historia. Hace milenios que el hombre ha venido utilizando varios medios para intercambiar por productos. Después fue cuando se dieron cuenta que podíamos utilizar los metales, y ahí es donde nacen las monedas. Luego el oro se convirtió en el elemento fundamental, y es por eso que hoy en día todavía el oro sigue siendo algo clave. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, cuando se firmó el acuerdo de Bretton Woods, allí es donde se cambia el patrón oro por el dólar de los Estados Unidos. Y es por eso que el dólar cobra y se convierte en la mayor fuerza económica del mundo. Y el dólar se ha mantenido. Pero ¿qué pasa? Empezaron a surgir otro tipo de monedas, había monedas locales, y surge, por ejemplo, el euro, que es el lugar en donde nos encontramos ahora. Este lugar es el Parlamento Europeo. Y si ustedes se mueven hacia allá, encuentran el hemiciclo. Nos encontramos en Bruselas, en Bélgica, lugar en donde se trazan todas las actividades y lugar en donde se promueve el euro como moneda. Pero ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Pues un grupo de activistas y gente que sabe de tecnología decidió desarrollar un nuevo tipo de monedas que ya no dependiera de qué es lo que dicen los bancos centrales, sino, por el contrario, que dependiera es de una creación en una computadora. Entonces ellos utilizaron un método que se llama el blockchain. ¿Qué es el blockchain? Es un método de tipo tecnológico que sirve para crear monedas o para hacer validaciones. Entonces, mientras que con los métodos tradicionales, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos simplemente puede imprimir dólares, o aquí se imprimen los euros, lo que hace el blockchain es que existe un medio que es el que produce, otro medio que es el que valida, y hay un algoritmo, un software que empieza a generar unos datos específicos donde al final se generan este tipo de monedas. Entonces esto no quiere decir que todo el mundo puede generarlo. Para crear una Bitcoin, que es la moneda más famosa de las llamadas cryptocurrencies o monedas encriptadas o de encriptación, ¿por qué? Porque los protocolos van a depender sus precios de la oferta y la demanda. Entonces la tecnología de blockchain y los grandes bancos alrededor del mundo están buscando cómo utilizarla, porque al final no depende de una sola persona, sino de varias entidades que validan que esta tecnología existe. Entonces cuando yo a usted le envío un Bitcoin, eso queda registrado en un lugar central. Entonces no puedo yo simplemente entrar y borrarlo. Y por eso la importancia de las Bitcoins. Pero así como las Bitcoins se empezaron a generar, empiezan a salir unas nuevas monedas que son también cryptocurrencies o monedas de tipo de encriptación, pero empiezan también a surgir otras monedas que supuestamente utilizan la tecnología de blockchain, pero al final se están convirtiendo en un nuevo tipo de forex, ¿sí? En un nuevo tipo en donde ya no depende de la oferta y la demanda, sino se están utilizando como pirámides. Y ahí es donde ustedes deben tener mucho cuidado. Por eso yo les recomiendo entrar a la página de Bitcoin, ¿sí? Y empezar a analizar cómo efectivamente y cuáles son las verdaderas monedas, porque al final, ¿qué va a permitir?
como cada vez se van a crear nuevos tipos de monedas y como las personas utilizan las computadoras para crearlas, para hacer estas transacciones, allí es cuando los vivarachos pueden entrar y utilizar este tipo de tecnología para engañarlos a ustedes y hacer que ustedes no estén realmente comprando este tipo de monedas, que ustedes las pueden intercambiar por dólares, por pesos o por otro tipo de currencies, sino que efectivamente las utilicen de modo negativo. Y ahí es donde quiero que ustedes empiecen a analizar, reconocer si la inversión que vamos a hacer en esa moneda cryptocurrency es válida o no. Hay dos elementos para poderlo identificar. El primero, recordemos que Bitcoin es una de las monedas que existe, pero existen otras que están naciendo cada día. Y ahora la pregunta es, ¿y si alguien le envía a ustedes un link y le dicen, oiga, esta inversión es impresionante, como por ejemplo OneCoin? Veamos el caso de OneCoin. En OneCoin a ustedes le dicen, mire, o en cosas similares, invierta $200, $300, $500, pero si usted convence a sus amigos y cada uno invierte esta cantidad, usted va a ganar más dinero. Entonces, ¿qué empezamos a identificar acá? Que efectivamente este nuevo tipo de moneda está siendo utilizada de forma piramidal. Así que si ustedes recuerdan el caso de Madoff en los Estados Unidos o el caso de Murcia en Colombia con DMG, recordarán que cuando ustedes le dicen, oiga, invierta X cantidad de dinero, pero si usted logra que sus conocidos inviertan la misma cantidad, usted va a empezar a obtener beneficios. ¿Qué está demostrando esto? Que esto ya no es una forma directa de invertir en cryptocurrencies o en bitcoins o similares, sino esta es una creación de una compañía. Entonces mi recomendación antes de que ustedes decidan es analizar cuál es el modelo de negocio que les están presentando. Si efectivamente les dicen, no se preocupe, mire, yo tengo amigos que han ganado mucho dinero haciendo esto, pues ahí es cuando ustedes deben empezar a dudar. ¿Por qué? Porque si ustedes no dudan, invierten los $300, luego llaman a 2 amigos que inviertan 300 y luego sus 2 amigos que llamen a otros 2 que inviertan 300, ustedes solamente están llenando la pirámide. Y en un momento, pues eso va a reventar. ¿Y qué pasa cuando reviente? Ustedes pierden su dinero. Así que mi recomendación número 1 es ver el modelo de negocio. Y 2, sean juiciosos. Ustedes busquen reviews de OneCoin y especialmente busquen blogs especializados en cryptocurrencies, en este tipo de monedas. Porque ¿qué pasa? A mí me ofrecieron, invierte en OneCoin, es genial, va a crecer, es un gran emprendedor, y ustedes revisan y eso parece excelente y ya hay millones de dólares o euros invertidos, etc. Pero cuando ustedes empiezan a revisar los reviews, les recomiendo sobre todo mirarlos en inglés, y si no tienen, pues utilicen Google Translator, no hay problema. Se empezarán a dar cuenta que al final muchas de estas monedas que les están ofreciendo son pirámides. En cambio, si el cryptocurrency que ustedes pueden invertir depende es de las variaciones en el mercado, entonces ahí es cuando efectivamente ustedes están invirtiendo, ¿sí? Y ahí está, realmente ahí está la clave de lo que ustedes pueden hacer, ¿sí? O ustedes pueden caer en el mundo de las pirámides e incluso les puede ir bien, invierten su dinero X tiempo, o lo que realmente va a ocurrir es que ustedes, sus amigos o algún conocido, pues va a resultar quebrado por este tipo de prácticas. Por eso, imaginen que invertir en este tipo de monedas es como invertir en cualquier tipo de moneda, como en el euro, por ejemplo, o invertir en el yen japonés, o invertir en acciones. ¿Qué depende? Las acciones, vean por ejemplo, como Bitcoin, los precios de Bitcoin han variado a través de los años. Entonces existen muchos elementos que hacen que varíen estos precios. Y no es como algunos esperaban que es la forma perfecta de invertir, porque al final también depende de un tema muy clave y es la oferta y demanda, ¿sí? Pero también va algo similar como cuando ustedes invierten en oro.
que los precios del petróleo aumentan o disminuyen, esto afecta al oro, o hay noticias de líderes mundiales y esto afecta el valor de su moneda. Entonces, ustedes pueden invertir a corto, es decir, apenas alcance un valor, vender inmediatamente, o invertir a largo plazo. Pero entonces largo plazo pues no sabemos, pero puede ser 5, incluso 10 años. Pero si esa moneda no es tan reconocida como otras, entonces ustedes pueden perder su inversión. Entonces ahí es donde tienen que ser muy cuidadosos, porque los valores van aumentando y las oportunidades que les irán dando van a seguir creciendo. A visitar el Parlamento de la Unión Europea simplemente pues pueden entrar de 10 a 6 de la tarde y van a encontrar la maqueta con todos los edificios. Lo que ustedes deben hacer es venir a este sitio, que es totalmente gratuito, y luego van a empezar a caminar hacia allí, que es el Museo del Parlamento, en donde van a encontrar todos estos elementos para que ustedes entiendan cómo funciona. Y luego vamos a explorar un poco el hemiciclo, que es ese edificio que encuentran ustedes allí, que es donde los parlamentarios se reúnen. Entonces, cuando vengan a Bruselas, a Bélgica, siempre busquen la Estación Europa, que es donde efectivamente les van a enseñar y les van a indicar dónde pueden ustedes asistir. ¿Y qué es lo mejor? Pues que es totalmente gratuito y además tiene una visita guiada. Visitas son los lunes, por ejemplo, de lunes a viernes, a unas horas determinadas en varios idiomas. Y de esta forma es que ustedes pueden empezar a entender un poco más de cómo funciona el sistema europeo, ¿sí? Allí van a encontrar un resumen muy interesante en esta. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el futuro del dinero? ¿Vamos a seguir con dólares o euros como el lugar en donde nos encontramos? O efectivamente estas monedas digitales que tienen niveles de encriptación alto son las que van a manejar las cosas. ¿Dónde podemos identificar eso? Lo podemos ver en China. China es el país que más está utilizando este tipo de monedas digitales. ¿Qué fue lo que pasó? Pues una gran compañía de telefonía móvil y sacó una app, y entonces en esta app empezó a permitir las transacciones, ¿sí? Los Shikin, como pueden ver, era ese tipo de moneda digital. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que empezó la gente a hacer tantas transacciones que el Banco Central de China empezó a tener miedo sobre lo que ocurriría y empezó a limitarlas. Pero entonces ahí es donde viene uno de los grandes elementos. Todas estas monedas virtuales van a empezar a aparecer en algo que se llama, dentro de sus apps, por ejemplo, en el WeChat, que es una aplicación parecida al WhatsApp, pero que es utilizado en China. Ustedes ya pueden hacer compras, todo tipo de compras, y los pagan con los Q-Cents, que son esas monedas digitales. Y así está empezando a crecer en China, y por eso China es uno de los mayores países en donde efectivamente las monedas digitales pues empiezan a competirle a las monedas tradicionales. Otro ejemplo muy grande es que el presidente Modi en India, el primer ministro Modi en India, él dijo: mire, vamos a sacar del mercado esos billetes de alta denominación. ¿Para qué? Para empezar a digitalizar. Entonces ahí es donde efectivamente todo este tipo de monedas empiezan a volverse más importante. Y se espera que en los próximos 10 años la tecnología de blockchain pueda empezar a ser utilizada en otras áreas. Y por eso los grandes bancos a nivel mundial tienen miedo y son los que más están invirtiendo en tecnologías de blockchain y en algo que se llama FinTech o Financial Tech. Y es soluciones que utilicen el blockchain para mejorar las transacciones. Y es por eso que estas monedas digitales pues deben ustedes prestarles muchísima atención y saber escoger y saber ver cómo es que ustedes van a invertir en las mismas. Si recordamos, los videojuegos como World of Warcraft era donde efectivamente ustedes podían, era literalmente en el juego, ustedes mataban cerdos. Después de matar como a 1000 cerdos, eso generaba unas monedas dentro del juego, y esas monedas luego eran intercambiadas con monedas reales
y eso después podía ser utilizado para comprar cosas. Y es por eso que todo el tema de las monedas digitales es que va a transformar. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué ocurrirá con las grandes instituciones como el Banco Central Europeo, como la Unión Europea o como las otras instituciones en cada uno de nuestros países? Por eso vemos en el tema, ejemplo, como en Colombia, como este tipo de monedas, dice el Banco Central colombiano, el Banco de la República dice este tipo de monedas digitales no deben ser utilizadas. Entonces, ¿qué pasa? Estos bancos centrales empiezan a tener miedo. ¿Por qué? Porque no saben esto cómo funciona, porque ya no va a depender del Banco Central de cada país, sino va a depender de las interacciones y transacciones. Si, por ejemplo, Facebook saca esa moneda digital que se ha venido diciendo, pues más de 1.000 millones de personas van a empezar a reconocer. Y si 1.000 millones de personas reconocen esa moneda, pues la moneda tiene valor, porque eso es lo que realmente le da valor a las monedas. Entonces, espero que hayan revisado el tema de las bitcoins, del blockchain, de esto, cómo va a empezar a transformar las instituciones a nivel mundial, y sobre todo que ustedes pongan mucha atención cuando vayan a invertir en estas monedas digitales. Lean muchísimo antes y tengan mucho cuidado con estas monedas digitales que no son reales, sino son solamente apariencias en forma de pirámide. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora. Esto es Análisis con Pacho. Dejen sus preguntas, sus comentarios, sus nuevos programas. Agradecerle a José Vicente Villarreal y otras personas por este programa del día de hoy. Y en la piel del comentario desde Bruselas, en Bélgica, mañana, no lo sabemos.